Hola jóvenes, me da mucho gusto poderlos saludar nuevamente. Vamos a empezar con lo que es el bloque número 2. El primer tema que vamos a ver es el movimiento circular uniforme. Pero antes de entrar directamente a lo que es el movimiento circular uniforme, necesitamos ver un tema, que es las unidades de medición de giro. Y es con la primera actividad que empezamos, ¿ok? En esta actividad, o bueno, en este tema, el movimiento circular uniforme, nosotros vamos a ver o analizar lo que es la velocidad de giro. La velocidad de giro es la relación que hay entre la cantidad de giro y el tiempo en el que éste ocurre. No sé si recuerden cuando vimos el movimiento rectilíneo uniforme, que era la velocidad, que era la relación que hay entre la distancia y el tiempo. ¿Ok? La distancia generalmente la medíamos en kilómetros o en metros. El tiempo lo medíamos en horas o en segundos. Por eso teníamos metros sobre segundo o kilómetros sobre hora. ¿Ok? Ahora que vamos a ver lo que es el giro y su velocidad, necesitamos ver la cantidad de giro y el tiempo. El tiempo vamos a ocupar dos unidades que conocemos muy bien: el segundo y el minuto. Ahorita explico por qué el minuto y no la hora. La cantidad de giro. Hay varias unidades para poder medir la cantidad de giro. Así como una distancia se puede medir en metros, kilómetros, millas, yardas, centímetros, milímetros, pulgadas, etcétera, la cantidad de giro también hay varias unidades. Nosotros vamos a estudiar las tres más comunes. Las vamos a ver en un momento. Ahora, para poder hablar de las unidades de medición de giro, primero necesitamos determinar qué es girar. Creo que todos sabemos perfectamente qué es girar, que es cuando algo da vueltas. Por ejemplo, aquí tenemos un taladro, que es un instrumento que tiene un motor, que al presionar algún botón, este empieza a girar. En este instrumento se ponen algunos accesorios, por ejemplo brocas, que sirven para perforar objetos. Puede ser madera, puede ser acero, paredes, etcétera. ¿Ok? Hay otro ejemplo, el ejemplo clásico del disco, un disco LP, el cual se pone en un tocadiscos y este empieza a girar. Si nosotros tuviéramos un taladro, este puede funcionar a diferentes velocidades, velocidades de giro. Pero el disco, si nosotros ponemos el disco en un tocadiscos y tiene diferentes velocidades al que está programado, entonces la música no se escucharía bien. Se escucharía o muy rápida o muy lenta. ¿Ok? Estos discos generalmente funcionaban a 33 revoluciones por minuto. Hay algunos discos que funcionaban a 45 revoluciones. Hay otros objetos que también van a girar y van a girar a mucha menor velocidad. Por ejemplo, una montaña rusa, una rueda de la fortuna, perdón. La rueda de la fortuna, un juego mecánico en el cual se suben las personas, esta da vueltas, se ven paisajes, se ve lo que se pueda ver desde ahí arriba, son muy divertidos, ¿ok? Pero si girara tan rápido como un disco, la gente probablemente se enfermaría, vomitaría, etcétera. Por eso es que funciona con cierta velocidad, mucho menor al disco, incluso mucho menor a un taladro. ¿Ok? Pero hay objetos que para que puedan funcionar necesitan cierta velocidad de giro. Por ejemplo, un ventilador. Si nosotros tuviéramos un ventilador y una aspa diera 5 vueltas en un minuto, no sería tanta velocidad como para que aventara aire. Por lo tanto, no serviría este ventilador. Necesita cierta cantidad de vueltas o de giros para poder hacer su función, que sería aventar aire. ¿Cómo medir eso? Es lo que vamos a ver en esta actividad, en este tema. En primer lugar, el movimiento circular uniforme va a ser aquel movimiento en el cual un objeto, en este caso una pelota, puede ser una piedra o puede ser cualquier punto de una rueda, van a realizar un movimiento, se van a cambiar de lugar y esa trayectoria va a ser de manera circular.
De ahí el nombre de movimiento circular. Para que sea uniforme, la velocidad debe ser constante. Es decir, si de aquí a acá se movió en un segundo, de aquí a acá en otro segundo, en otro segundo, en otro segundo, y así sucesivamente. ¿Ok? Nosotros, para considerar un movimiento circular uniforme, vamos a tomar, como les había comentado, un punto de la bicicleta, de la rueda de la bicicleta. Por ejemplo, este punto. Cuando ese punto haga todo este trayecto y regrese aquí, vamos a decir que giró una vez, que hizo un giro. También podemos tomar, por ejemplo, este punto y ver cómo se traslada y regresamos a ese mismo punto. ¿Ok? En este caso tenemos unas poleas y sus bandas. Imaginemos que esta rueda empieza a girar y da 1, 2, 3 vueltas. Y necesita 3 vueltas de esta rueda pequeña para hacer una vuelta de esta rueda grande. ¿Ok? Entonces aquí hace 3 revoluciones para que esta pueda hacer una sola revolución. Pero como esta otra rueda está pegada aquí, también cuando esta dé una vuelta, esta solo va a dar una vuelta. Entonces, cuando esta dé 3 vueltas, esta otra va a dar una sola vuelta. Por lo tanto, para que esta rueda dé una vuelta, de esta pequeña vamos a necesitar 9 vueltas. ¿Ok? No se preocupen, no se espanten, esto lo vamos a ver con más calma más adelante. Continuamos. Revoluciones por minuto. ¿Qué cosas son las revoluciones por minuto? En primer lugar, necesitamos definir qué es una revolución. Una revolución es el movimiento de una partícula que describe una circunferencia recorriendo espacios o arcos iguales en tiempos iguales. Una vuelta a la circunferencia también se le llama oscilación o revolución. Imaginemos que estamos en este punto y da toda una vuelta. Cuando regrese exactamente a ese mismo punto, hizo una oscilación o revolución, o lo que nosotros normalmente conocemos como una vuelta. ¿Ok? Esa sería la revolución. Pero ¿qué es la revolución por minuto? Conocida como RPM. RPM. Una revolución por minuto es una unidad de frecuencia que se usa también para expresar velocidad angular. En este contexto, se indica el número de rotaciones o de vueltas completadas por cada minuto por un cuerpo que gira alrededor. A veces se utiliza el término régimen de giro para referirse a la velocidad de giro, expresada en revoluciones por minuto, y no confundirse con la velocidad angular, expresada en radianes por segundo. Ahorita vamos a hablar de los radianes más adelante vamos a hablar de los radianes por segundo y vamos a hablar más claro de lo que es una revolución por minuto. Ahorita lo que me interesa es que quede claro que es una revolución. Ahora, las revoluciones por minuto es la medida más frecuente para ver la velocidad de giro de un objeto. Por ejemplo, aquí tenemos una batidora industrial o casera, no sé, para 6 kilos de harina, quiero pensar que es industrial, la cual nos dice que tiene una velocidad mínima de 90 revoluciones por minuto y máxima de 220 revoluciones por minuto. ¿Ok? Aquí tenemos una mezcladora, una revolvedora de cemento, la cual nos dice que el motor, la velocidad del motor gira a 3600 revoluciones por minuto. 3600 revoluciones por minuto es mucho. Si tuviéramos una olla que gira a 3600 revoluciones por minuto, esto iba a salir volando por todos lados y se iba a hacer un desastre. Por eso es que dice las especificaciones de la olla. La olla va a girar a solo 33 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que una vuelta completa va a tardar aproximadamente 2 segundos, poco menos.
Entonces pasaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Y esa sería aproximadamente la velocidad a la cual giraría esta olla. ¿Ok? Aquí pusimos un ejemplo para producción industrial de alimentos, aquí pusimos un ejemplo de construcción. En mantenimiento automotriz, ustedes sí ocupan lo que son las revoluciones por minuto para muchísimas cosas. Por ejemplo, las vueltas que da un motor se mide en revoluciones por minuto por 1000. En este caso nos está diciendo que el motor está girando a 5650 aproximadamente revoluciones por minuto, 5650. Ahora, no todo gira así de rápido. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos que se activen los limpiaparabrisas, también se activan con un motor que da vuelta y va a accionar un mecanismo que hace este movimiento. Y nosotros vamos a necesitar que ese motor gire aproximadamente a una revolución por segundo, es decir, 60 revoluciones por minuto. Tal vez menos, tal vez más, dependiendo de la cantidad de agua. ¿Ok? Y estos son solo algunos pequeños ejemplos de todo en lo que se ocupan las revoluciones por minuto. ¿Ok? Una bicicleta. Nosotros aquí tenemos el pedal, esa siempre va a estar pegada a la estrella que se conoce. Cuando nosotros le demos una vuelta al pedal, vamos a hacer una revolución. Ahora, la cadena, si nos damos cuenta, al dar una vuelta, aquí abarca cierta cantidad de engranes. Esta estrella, al ser menor, cuando yo aquí doy tal vez una vuelta, tal vez esta dio 3 vueltas. ¿Sí estamos? Por eso es que es tan práctico el uso de las bicicletas. Ok. Ahora, las revoluciones no es la única forma de medir cuánto gira algo. Otra forma de medirlo es el grado sexagesimal. Nosotros sabemos que un círculo se divide en 360 grados. Si este punto diera una vuelta completa, entonces habría girado 360 grados. Es decir, lo que nosotros ya habíamos acordado que era una revolución, en este caso si lo medimos en grados sexagesimales serían 360 grados. Si algo hubiera dado solo media revolución, entonces habría avanzado 180 grados. Si algo hubiera dado un cuarto de revolución, habrían sido 90 grados. ¿Ok? Si algo hubiera girado 2 revoluciones, habría avanzado 720 grados. ¿Ok? Y eso es el grado sexagesimal. Lo vamos a definir como un grado sexagesimal, un solo grado, es decir, de aquí a acá, esa pequeña parte. Un grado sexagesimal es el ángulo central subtendido por un arco, cuya longitud es igual a la tricentésima sexagésima, es decir, una parte de 360 de una circunferencia. Es la nonagésima, es decir, 1 entre 90, parte de un ángulo recto. Empezamos con el primero. Si nosotros dividimos el ángulo en 360 grados, una de esas partes sería un solo grado. ¿Ok? O en un ángulo recto, que sería de aquí a acá, lo dividimos en 90 partes y esa parte sería el grado sexagesimal. ¿Ok? Jóvenes, hay otro grado que se llama el grado centesimal. Ese se ocupa en Europa, nosotros generalmente no lo vamos a ocupar, solo que sí quiero comentarlo para que sepan que existe. En el grado sexagesimal, una vuelta completa mide 360 grados. En el grado centesimal, una vuelta completa mide, de aquí a acá son 100, 200, 300, 400. Es decir, lo que nosotros sabemos que mide 360, en esta unidad
Una revolución serían 400 grados. Un ángulo recto que nosotros estamos acostumbrados a manejarlo en 90 grados, en el sistema centesimal mide 100 grados. Un ángulo llano que nosotros estamos acostumbrados a tenerlo o considerarlo de 180 grados, en el sistema centesimal o en grados centesimales sería de 200 grados. ¿Ok? No se preocupen con este, es muy sencillo, solo es regla de 3, pero ni siquiera lo vamos a ocupar. Solo quería que estuvieran al tanto de que existe. ¿Ok? El que sí vamos a ocupar es el radián. ¿Qué cosa es un radián? Un radián es la unidad de medida de ángulos del sistema internacional, de símbolo rad, que equivale a un ángulo plano que, teniendo su vértice en el centro de una circunferencia, le corresponde un arco de longitud igual al radio de la circunferencia. Clarito, ¿verdad? ¿No hay dudas? No. Tal vez sí haya dudas. Vamos a analizar qué cosa leímos en este pequeño párrafo. El radián. El radián es, según el sistema internacional, cómo se van a medir los ángulos. Recuerden que hay una organización, el Sistema Internacional de Unidades de Medidas y Pesas, en los cuales establecen cuáles son las unidades para medir cualquier cosa. Ya sabemos que la longitud la medimos en metros, el tiempo en segundos, la masa en kilos, la luz en candelas, etcétera, la velocidad en metros sobre segundo, aceleración metros sobre segundo al cuadrado, etcétera. Los ángulos también tienen una unidad según el sistema internacional y esa unidad se llama radián. El radián se abrevia rad, un rad. ¿Y qué cosa es un rad? ¿Cuánto mide un rad? De hecho, esto que tenemos aquí es un rad. ¿Pero qué es? Equivale a un ángulo plano que, teniendo su vértice en el centro de la circunferencia, es decir, tenemos una circunferencia, en el centro va a estar el vértice de ese ángulo. Corresponde un arco de longitud igual al radio. Eso quiere decir que de este punto a este punto nosotros sabemos que se llama radio, esa medida del centro a cualquier punto de la circunferencia. Por lo tanto, si yo esta longitud la pusiera en el arco de la circunferencia, ahí donde acabe, eso es un radián. Eso es un rad. ¿Ok? Eso quiere decir que si este punto, siguiera aquí amarrado o sujeto, y este punto yo lo estirara a este punto negro, de aquí a acá tiene que medir exactamente que de aquí a acá. ¿Ok? Y eso es el famoso radián. Entonces, una circunferencia, como de aquí a acá es el radio, entonces de aquí a acá sería un radio, de acá a acá otro radio, de aquí a acá 3 radios, 4, 5, 6 y nos sobra un pedacito. Esto sería un radián. Esto sería otro radián, otro radián, otro radián, otro radián, otro radián. Y sobra un poquito. Entonces nosotros tendríamos en una circunferencia 6.28 radianes. 6.28. ¿Nos suena ese número? Creo que no, ¿verdad? ¿Cuánto mide pi? Pi mide 3.14. ¿Y cuánto es el doble de 3.14? 6.28. Ahora sí se nos hace conocido ese número, 6.28. Si nosotros tuviéramos el diámetro de esta circunferencia, sabemos que el diámetro cabe 1, 2, 3.14 veces. Pero como no estamos poniendo el diámetro, sino solo el radio, y el radio es la mitad del diámetro, va a caber el doble de veces. Por lo tanto, va a caber 2 veces pi, es decir, 6.28. Y esa es la medida del radián, o de la circunferencia en radianes. Entonces, una circunferencia se divide en 360 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? Esos 360 grados equivalen
a 2 pi radianes. 2 pi radianes. Esto es lo que a veces nos cuesta trabajo entender en los radianes. Dice, una circunferencia se divide en 360 grados, que equivale a 2 pi radianes. ¿Cuánto vale pi? Pi vale 3.1416. Por 2, 6.2832. Por lo tanto, los 360 grados de toda la revolución, la oscilación o la vuelta es lo mismo que 6.2832. Y 6.2832 es lo mismo a 2 veces pi. Es decir, 2 veces pi radianes es igual a 6.283, dice aquí. Sería 32 radianes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el punto 2832. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros queremos saber cuánto mide un solo radián, tomamos los 360 grados que sabemos que mide la circunferencia y lo dividimos entre 2 pi. Y como 2 pi es 6.2832, al hacer la división nos da 57.296. Vamos a redondear, vamos a manejar que un radián mide 57.3 grados sexagesimales. ¿Ok? Entonces, como ya dijimos, una vuelta entera equivale a 360 grados. O lo que es lo mismo, una vuelta entera equivale a 2 veces pi radianes. Como una vuelta entera equivale a 2 pi radianes, media vuelta, ¿cuánto sería? Efectivamente, media vuelta sería un radián. Y un cuarto de vuelta, ¿cuánto sería? Sería medio radián. Y un octavo de vuelta, ¿cuánto sería? Un cuarto de radián. Es decir, yo aquí tengo 0, obviamente, aquí tengo un cuarto de radián, 2 cuartos de radián, 2 cuartos que es lo mismo a un medio, 3 cuartos de radián, 4 cuartos de radián, 4 cuartos es igual a 1, por eso no se pone, 5 cuartos de radián, 6 cuartos de radián, que es lo mismo a 3 medios, 7 cuartos de radián y 8 cuartos de radián, o lo que es lo mismo 2 pi radianes. Espero que haya quedado claro. De todos modos vamos a ver otro esquema más. Aquí están las vueltas en octavos y cómo se miden en rojo en grados y cómo se mide en negros en radianes. Este esquema me gustó mucho, pero hay un problema. Este símbolo no significa menos, solo está separando los rojos de los negros, ¿ok? No es negativo. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, cuando nosotros no tenemos ningún grado, tampoco tenemos ningún radián. A 45 grados ya dijimos que vamos a tener un cuarto de radián. A 90 grados vamos a tener 2 cuartos de radián, que es lo mismo a medio radián. A 135 grados tendríamos 3 cuartos de radián. A 180 grados tendríamos un radián. A 225, 5 cuartos de radián. A 270, 3 medios de radián. Y a 315, los 7 cuartos de radián. Regresamos a este punto y tendríamos los 8 octavos de radián, o lo que es lo mismo a 2 radianes. De hecho, es muy sencillo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este primer parte de este tema? Vamos a aprender a manejar revoluciones, grados y radianes, y convertir de revoluciones a grados, de revoluciones a radianes, de grados a revoluciones, de grados a radianes, de radianes a revoluciones y de radianes a grados. ¿Ok? Es muy sencillo. Para ello necesitamos primero saber las equivalencias. Ya las explicamos. Vamos a esquematizarlas. Aquí nos dice que una revolución es igual a 360 grados. Es decir, una vuelta de algo
equivale a un giro de 360 grados. Una revolución equivale a 2 pi radianes. 2 pi radianes equivale a 6.2832 radianes. Y un solo radián equivale a 360 grados entre 2 pi. Y ya vimos que 2 pi es igual a 6.2832. Por lo tanto, 360 entre 6.2832 equivale a 57.3 grados. ¿Ok? Veamos lo siguiente. En primer lugar, las revoluciones. Las revoluciones, cuando veamos una revolución, se va a abreviar en rev. Esa va a ser la unidad para revoluciones. Los grados. Los grados se escribe un superíndice 0 y con eso sabemos que estamos hablando de grados sexagesimales. Si se dieron cuenta, cuando hablábamos de los grados centesimales, en vez de la ruedita o del 0 que se escribe aquí arriba del superíndice, se escribe como superíndice la G, ¿ok? Pero eso es para centesimales. Para sexagesimales, que son los que estamos acostumbrados a usar, vamos a manejar un superíndice 0, ¿ok? Regreso a mi diapositiva, ahí estamos. Y los radianes, como ya habíamos visto en la diapositiva, como 3 diapositivas antes, la abreviatura para radianes es rad, en minúsculas porque no es un apellido de nadie. ¿Ok? Sabemos que una revolución equivale a 360 grados y eso equivale a 2 pi radianes y eso equivale a 6.2832 radianes. Entonces, a nosotros nos pueden dar cualquiera de estas 4 cantidades y podemos encontrar las otras 3. En la actividad van a ver que yo manejo solamente radianes de esta manera. No manejo el pi radianes. Aquí voy a explicar cómo se hace, pero en realidad solo vamos a ocupar esta columna y esta columna. ¿Ok? Para empezar, revoluciones. ¿Cómo convierto revoluciones a grados? Como una revolución tiene 360 grados, yo multiplico el número que tenga de revoluciones por 360 y me va a dar en automático grados. Por ejemplo, 0.5 por 360 me da 180. Por lo tanto, media vuelta o media revolución equivale a 180 grados. 4 revoluciones lo multiplico por 360 y me da 1440 grados. Y así cualquiera de estas cantidades o que puedan aparecer, lo único que voy a hacer es las revoluciones las multiplico por 360 y tengo los grados. Ahora, ¿cómo paso de grados a revoluciones? Igual, los grados los divido ahora entre 360. Por ejemplo, ¿cuánto es 360? Entre 360 es 1. Por lo tanto, grados a revoluciones, los grados entre 360 y tengo revoluciones. Y ya vi cómo pasar de revoluciones a grados y de grados a revoluciones. Ok. Ahora, de revoluciones a pi radianes. Lo único que tengo que hacer, yo sé que una revolución corresponde a 2 pi radianes. Por lo tanto, el número de revoluciones lo multiplico por 2 y en automático tengo pi radianes. 1 por 2, 2 pi radianes. 0.5 por 2, 1 pi radian. 0.159 por 2, 0.3183 pi radianes. 4 por 2, 8 pi radianes. 1.91 por 2, en realidad aquí sería 3.8182, pero bueno, por aproximación lo vamos a manejar así, en pi radianes. Ahora, para pasar de grados a pi radianes,
Los grados los divido entre 180. 180 entre 180 me da 1. Por lo tanto, los grados los divido entre 180 y voy a manejar los pi radianes. Y para pasar hacia el otro lado sería al revés. 1 por 180, 180. 2 por 180, 360. 8 por 180, 1440. Y así sucesivamente. Entonces ya vimos cómo hacer estas conversiones. Pero ojo, pasamos a pi radianes. ¿Cómo pasamos de pi radianes a radianes? Multiplicamos por pi. 2 por pi, 6.2832. 1 por pi, 3.1416. ¿Y cómo pasamos de radianes a pi radianes? En vez de multiplicar, dividimos. 3.1416 entre 3.1416 a 1, un pi radian. 6.2832 entre 3.1416, 2 pi radianes. Y eso es todo. Muy sencillo, ¿verdad, jóvenes? Ok. Actividad 1.2. Tiene un valor de 300 puntos, tiene un bono de 50 puntos. La voy a revisar yo, como ya hemos trabajado las de la actividad pasada. Les doy una cantidad, tienen que cambiar los números entre comillas, eso es en revoluciones, y de ahí lo tienen que pasar a grados sexagesimales. Aquí escriben su respuesta en grados sexagesimales, y acá escriben su respuesta en radianes. Si tuvieran errores, aquí abajo escriben las correcciones. Los grados sexagesimales los pasan a revoluciones, los pasan a radianes. Si al momento de que se los revise estuvieran mal, estos espacios están destinados para sus correcciones. Les voy a dar otra cantidad en radianes. Esos radianes los convierten a grados sexagesimales, a revoluciones, los escriben aquí. Si tuvieran algún error, ocupamos los renglones de abajo. Bueno, jóvenes, con eso termino la primera parte de este tema. Después vamos a ver la actividad 2.3. Saludos, que estén bien, bye.